Para ese momento mucha gente comenzó a asegurar haber visto a Jacinto andar en su caballo camino al monte, llevando a Herminda con él como si ésta tan solo se encontrara durmiendo. A pesar de que se les hizo raro, nadie sospechó que aquella joven de apenas 20 años pudiera estar muerta. No fue difícil sacar conclusiones de lo que había pasado. Jacinto había llevado a Herminda hacia la iglesia maldita, sin importarle que le hubiera costado la vida como lo fue a la posteridad. La gente del poblado veía horrorizada todo lo que estaba ocurriendo. Las mujeres lloraban, los hombres cabizbajos y con el miedo evidenciado en sus rostros armaban con escopetas, machetes, palos y todo aquello que les pueda ayudar para defenderse, aunque muy al fondo sabían que se enfrentaban con algo de otro mundo y sentían incertidumbre por no saber cómo combatirlo. Entre temor y desconcierto se pidió a los pobladores evitar ir a la iglesia de los demonios como la habían nombrado, pero las personas quienes no aceptaban la pérdida de sus seres queridos aminoraban estas peticiones y cada vez comenzó a darse con más frecuencias apariciones como la de Herminda. Una de las apariciones más recordadas fue la de Ángel López. Ángel era un adolescente que había fallecido ahogado al bañarse en un arroyo cercano. En el poblado se le había dado santa sepultura, pero su padre, deshecho de tristeza por su pérdida, profanó su tumba y lo había llevado hacia la iglesia del mal. Al pasar los días no se supo más de su padre. El poblado, al saber que la tumba había sido profanada, sospechaba que algo muy malo estaba por ocurrir, pero pasaron las semanas y nada de lo esperado ocurrió. Por consiguiente, la gente del poblado bajó la guardia. Era mediodía y Fernanda, la hermana menor del difunto Ángel, había dejado a su recién nacida de apenas 2 meses de edad durmiendo en la cuna. Ella había ido a la cocina a revisar su comida que se encontraba en la estufa. Aproximadamente, a los 5 minutos escuchó a su perro ladrar, pero repentinamente este cayó. Ella no le dio importancia. Era común que su perro ladrara a todo aquel que cruzara por las puertas de su casa. Ante el silencio de los ladridos, Fernanda siguió cocinando, pero un grito desgarrador del bebé puso en alerta a la mujer. Este grito no podía pasarse por desapercibido, y ella corrió hacia la habitación donde había dejado a su hija. Lo que ella miró al llegar fue tan impactante que a los 2 meses de ocurrido, no pudo más con el sufrimiento y terminó por quitarse la vida. Ella vio a Ángel en un estado de putrefacción, caminando a duras penas con el rostro descarnado, el mal olor impregnado en todo el cuarto y con las moscas volando a su alrededor. Lo más impactante de todo era que aquel muerto viviente tenía entre las manos a la pequeña recién nacida. Esta ya se encontraba sin vida, con sangrientas y violentas mordidas por todo el cuerpo, tan profundas que dejaban entrever los órganos en su pequeño abdomen y la masa encefálica saliendo de la cabeza. Aquel no muerto masticaba desesperadamente los jirones de piel y carne de la niña, y de su boca salían borbotones de sangre. La mujer comenzó a gritar y salió a la calle en medio de un colapso nervioso en búsqueda de ayuda. La gente del pueblo, al enterarse, fue hacia donde había ocurrido aquel macabro acto, y los cazadores descargaron plomo en contra de aquella cosa, pero este jadeaba de forma maléfica y los impactos de bala no parecían afectarle. Aquel hombre, al terminar de devorar al bebé, se fue hacia su habitación y se quedó encerrado ahí sin que nadie pudiera sacarlo. La gente de fe del poblado dio aviso al sacerdote, y este fue hacia la casa donde se encontraba aquel ser. En la puerta de la habitación comenzó a rezar y a emitir cánticos en un idioma antiguo, al parecer el latín. Entre el ritual rociaba con agua bendita en la puerta, y las miles de moscas que para ese entonces se encontraban postradas sobre ella, caían muertas por montones de forma insólita. Posterior a ello, el padre comentó que la única forma de vencer aquel mal era mediante la incineración, y fue así como las personas del poblado incendiaron la casa de aquella familia. Aquel monstruo gritaba. Sus horribles quejidos guturales demostraban que el fuego estaba haciendo efecto, y al fin el no muerto cayó, abatido por las brasas de la candela. Ese fue el primer caso de un no muerto apareciendo durante el día,
y a partir de ese entonces de forma seguida se comenzaron a avistar no muertos, andando por los montes, alimentándose de venados, conejos o inclusive animales domésticos. La gente comenzó a construir cercos con alambres de púas alrededor de sus casas, y después colocarles estratégicamente trapos húmedos con agua bendita. Esto ayudó a repeler a los no muertos, pero en ocasiones se acercaban y lograban romper los cercos. Cuando esto ocurría, la gente salía con sus botes de gasolina y quemaban a aquellos malditos seres del infierno, acabando así con sus vidas, aunque muchas familias dudaban de hacer esto. Por lo general, los que regresaban eran igual familiares propios. Para ese entonces ya nadie del poblado quería acercarse a la iglesia maldita. Inclusive ya no dejaban que nadie se fuera por esos rumbos. Y fue tanto el miedo que se tenía que el propio poblado designó escoltas para que vigilaran el camino hacia aquel lugar maldito. Y para que la gente se tomara en serio la prohibición de ir hacia ese lugar. Los vigías tenían la orden de abatir a tiros a cualquiera que tomara ese camino. Y sí, hubieron varios muertos por no seguir con las órdenes. Y fue allá cuando poco a poco los avistamientos de no muertos cesaron. Mucha gente comenzó a preguntarse de dónde había surgido la iglesia maldita. Y allá fue cuando el padre Dionisio retomó importancia en el poblado. Él comentó que había encontrado documentación importante. Al parecer el pueblo había sido habitado antes que ellos, y en la misa del día daría las noticias más relevantes con respecto a ello. En punto de las 9 de la noche se escuchó repicar las campanas que anunciaban la misa, y no hubo ni una sola alma que ese día no haya acudido al recinto de Dios. Como era de esperarse, la iglesia lucía abarrotada, y el viejo sacerdote, el cual a duras penas podía estar de pie, comenzó a hablar. Hermanos, hijos del Creador y fieles creyentes de nuestro Padre Supremo, el día de hoy les traigo información delicada acerca de los sucesos ocurridos en los últimos días en el pueblo. Les pido que tomen la información con discreción, pero les aseguro que después de esto se marcará un antes y un después en este poblado. No mencionaré la procedencia, pero me encontré un cofre con escritos de años anteriores de nuestra llegada. Como les había comentado antes, al parecer hubo gente que con anterioridad había habitado este lugar. Dentro del cofre había información de todo tipo, pero en particular encontré unos pequeños escritos realizados por el clérigo que había acompañado a aquel grupo de exiliados que, como nosotros, huían de las guerrillas en búsqueda de un sitio donde se pueda vivir en paz. Cuando llegaron a este lugar, enseguida supieron que este era el sitio ideal para formar una vida en cuanto a familia y armonía. Tranquilidad y recursos naturales suficientes fueron dos de las cosas más sobresalientes que la gente encontró en este sitio. Pero después de un par de meses de instalarse, descubrieron algo con lo que no contaban. Este sitio ya era habitado por un grupo de monjes, quienes habían instalado en el monte y vivían de forma ermitaña en esos lugares. Dentro de su avaricia, los nuevos pobladores miraron a estos con recelo y no se encontraban dispuestos a compartir las riquezas del sitio con otras personas. Por su parte, los monjes no se metían con nadie, y se dice en el documento que aquellos monjes al parecer solo tenían una razón para vivir: rezar alrededor de la iglesia maldita, la cual existía desde mucho antes de la fundación de cualquier asentamiento humano. Un día el alcalde del nuevo poblado, que a su vez era la autoridad máxima, platicó esta situación con los pobladores. En todo momento vieron a estos monjes como un peligro, a pesar de que aquellos no se metían con nadie, y fue de allá que acordaron un macabro plan. A los pocos días en el poblado se celebró una gran fiesta, y no era para menos. Tuvieron como distinguidos invitados a aquellos monjes a quienes habían logrado convencer mediante el engaño de poder comerciar víveres y alimentos. A la hora del banquete se instalaron largas mesas en el centro del pueblo, y los anfitriones agasajaron a los monjes, quienes comían con cautela, a pesar de la gran cantidad de alimentos que tenían sobre la mesa. Después de comer, y cuando se disponían a retirarse, el alcalde del poblado dio la orden para que los propios habitantes, quienes se encontraban acordonando los alrededores de las mesas,
procedieran a asesinar de forma cruel a aquellos hombres de Dios. Decapitaciones, monjes desollados, apuñalados, golpeados y lapidados fue el resultado de aquella masacre en la que hubo un gran festín de sangre. Solo el líder de los monjes había permanecido vivo, porque imploró que lo dejaran hablar antes de asesinarlo, y esto fue lo que dijo: «Han asesinado a mis hermanos, quienes desde tiempo inmemorables hemos cuidado la puerta del infierno. Este sitio es un portal que va directamente al infierno, y por ello construimos una iglesia sobre él. Los demonios quedaron atrapados dentro, pero debemos tener hombres rezando día y noche para evitar que estos demonios logren escapar». Al escuchar esto, los pobladores estallaron en risas y se burlaron del monje. El alcalde mandó a callar a todo el público hasta que en el sitio se hizo un silencio sepulcral, y fue cuando el alcalde dijo: «Si es así, buen hombre, te pido una disculpa por esta masacre. Vete de este sitio y no vuelvas nunca más. Nosotros velaremos día y noche aquel portal demoníaco. Tu valiosa labor ha llegado el día de hoy a su fin, y te libero de esa pesada losa que vienes cargando con los tuyos desde tiempos inmemorables para el bien de la humanidad». Sin poder contener el llanto por sus hermanos asesinados, aquel monje agradeció al alcalde por dejarlo libre y se hincó ante él al tiempo que le besaba la mano. El alcalde le arrebató la mano con un gesto noble y le pidió que por favor que se vaya antes de que la gente lo agrediera. El pobre monje, sin dejar de llorar y como pudo, se echó a correr a duras penas. Pero en un acto de crueldad, el alcalde ordenó que soltaran a los perros hambrientos que usaban para castigar a los delincuentes, de tal manera que los canes recibieron órdenes de atacar al monje y sin dudarlo corrieron hacia él y lo atacaron. Los gritos de clemencia fueron en vano. La gente del pueblo sonreía y disfrutaba del festín de los perros, quienes devoraban vivo a aquel pobre hombre. La gente de forma inhumana reía, aplaudía y festejaba aquella masacre. Su naturaleza asesina y cobarde solo les permitía comprender que ahora al fin ellos eran los dueños únicos de aquellas tierras. Posteriormente los pobladores fueron hacia la iglesia maldita. Se encontraban 6 monjes rezando a sus alrededores. Estos no tuvieron una mejor suerte que los monjes que acudieron al pueblo, y fueron horriblemente asesinados por los pobladores. Después de ello, como por acto de burla, tiraron todos los restos de cadáveres adentro de la iglesia y partieron hacia el pueblo a seguir festejando lo que ellos pensaban que era un triunfo. Aquella noche la mayoría en el pueblo habían quedado ebrios. Eran aproximadamente las 12 de la noche y los festejos aún no habían cesado, pero repentinamente los perros comenzaron a llorar de forma desconsolada. Los animales de corral se comenzaron a inquietar. Los caballos relinchaban y las aves huían de los árboles donde descansaban. Algunas personas sí habían creído en lo que el monje había dicho y se resguardaban dentro de sus casas, y estos eran los que se habían percatado de que algo extraño estaba ocurriendo. Por el contrario, la gente que festejaba no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. De un momento a otro, el alcalde del pueblo miró hacia la oscuridad del monte que colindaba con aquel pequeño pueblo de recién creación, y miró unas escalofriantes sombras caminar de forma lenta y trabajosa saliendo de la oscuridad. Por un rato quedó inmóvil, atónito por lo que miraba, y lo primero que pensó fue que alguna guerrilla de la revolución había logrado dar con su paradero. En vez de huir, quiso seguir mirando, y poco a poco vio como una bandada de muertos vivientes se acercaban desfigurados y aún ensangrentados, sin algunas partes de su cuerpo y con órganos por fuera. El alcalde no daba crédito a lo que miraba. Aquellos no muertos eran los mismos monjes que hace unas cuantas horas habían descuartizado y habían sepultado en aquella iglesia maldita. El hombre comenzó a gritar y a poner a todos en alerta, pero era demasiado tarde. Aquellas criaturas ya se encontraban entre la gente y devoraban vivos a todo, aun se tratara de hombres, mujeres, niños o ancianos. Aquella noche el pueblo se tiñó de rojo, y la sangre derramada unas horas antes no era nada en comparación con la sangre de los pobladores que en ese momento eran alimento de aquellos hijos del diablo. Al terminar aquel festín, los no muertos se fueron de la misma forma por la que llegaron. Los pobladores que lograron esconderse decidieron abandonar el pueblo.
No estaban dispuestos a seguir viviendo en ese lugar maldito. La iglesia entonces quedó inadvertida, libre y con los demonios que en ella habitan a disposición de la noche. Al pasar del tiempo, la arboleda creciente del monte la cubrió, y por mucho tiempo quedó en el olvido, hasta que Isauro la encontró de nueva cuenta, o quizás fue la iglesia quien nos encontró a nosotros. En ese momento nadie puso en tela de juicio lo que el sacerdote había contado, y mucha gente abandonó el poblado. Algunas otras familias como la mía preferimos quedarnos acá, y no es que no tengamos miedo, pero para esas épocas de guerra, aun con todo lo ocurrido, este seguía siendo uno de los lugares más seguros. Al terminar de contar la historia por mi abuela, toda la familia se quedó sin palabra alguna. Ahora teníamos miedo, y ya no podíamos ver nada de la misma manera. Pero alguien había despertado el mal de nuevo en la iglesia del mal, y como había pasado en situaciones anteriores, mi abuela estaba segura de que poco a poco de nueva cuenta aparecerían criaturas no muertas en búsqueda de carne viva para alimentarse. Mi abuela, que ya no se encontraba en edad y ganas para enfrentarse a ese tipo de situaciones malignas, nos sugirió que nos mudáramos. Ahora las cosas estaban más tranquilas y ya podríamos vivir en cualquier otro sitio. Mi abuela tenía ahorrado mucho oro y tenía dinero suficiente para poner un rancho y vivir cómodamente. Realmente en la familia no fue una decisión que se haya pensado mucho, y sin titubeos decidimos huir de ese lugar. Era la mejor decisión, y fue así como abandonamos aquel bello pero maldito poblado. Al día de hoy vivimos en otro estado. Estamos cómodos y vivimos bien. La abuela ha fallecido y la despedimos con honores, pero en la casa no se tocan estos temas. Nadie quiere recordar aquella macabra historia de la iglesia maldita y sus muertos vivientes. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.